Ya. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy día, correspondiente al día martes. Continuando con la clase que se había interrumpido por el feriado, vamos a ver lo que ustedes están observando en pantalla. Es con respecto a lo que es la interpretación de los gráficos de control. Bueno, ustedes deben saber que hay dos tipos de gráficos de control. Un gráfico de control para variables, ¿no?, de tipo continuo, y otro tipo de gráficos de control de tipo atributo, ¿no? La diferencia entre un gráfico, una variable de tipo continuo y un atributo, generalmente ya la da la estadística que ya ustedes tienen conocimiento. Entonces, tenemos en este punto que ya hemos desarrollado los gráficos de control de tipo variable, ¿no? Generalmente son datos de tipo numérico, resultado de una medición hecha con un instrumento adecuado, ¿no? Por ejemplo, tenemos longitud, masa, tenemos densidad, tensión superficial, ¿no? Todos esos parámetros que se derivan de una operación llamada medición, ¿no?, que se hace a través de un instrumento previamente calibrado y previamente normalizado.
Entonces, tenemos que ver también que ya una vez que hemos realizado esta medición, ¿no?, de un parámetro de calidad, vamos a trasladar todos estos datos hacia un gráfico de control, ¿no? Los que hemos estudiado, los tipos, la media móvil, los datos de tipo XR y XS, ¿no?, que hemos ya desarrollado. Y hemos visto que la interpretación de estos datos, hemos llegado hasta el límite en el cual podemos visualizar algunos puntos que están fuera de estos límites, fuera de estas fronteras, y le hemos designado como efectos de lo que se llama la intervención de causas especiales, ¿no? Las causas especiales son aquellas debidas a un mal funcionamiento, a una mala operación, ¿no?, o una mala medición. Las causas especiales hay que investigarlas, porque no es normal que la variación salga fuera de los límites de control estadísticos. Entonces, pero también hay otras sintomatología, ¿no?, en cuanto a la representación de los puntos dentro del gráfico de control, de que también especifican algunas anormalidades, ¿no?, o una tendencia a que en el futuro pueda surgir una determinada falla, ¿no?, o un punto fuera de control. Entonces, si hasta ahora nuestro análisis se ha limitado a lo que es los puntos fuera de control estadístico, vamos a ver hoy día que también se puede hacer un análisis de los puntos que están bajo control estadístico, ¿no?, pero están siguiendo una tendencia anormal. Entonces, visualmente se puede ver, si tengo el gráfico, que son señales, ¿no?, que van a decirnos de que algo malo está por ocurrir, ¿no? O sea, es una medida de prevención. Entonces, el Minitab tiene para efectos de análisis de gráficos de control de tipo variable 9 elementos de análisis, contando los puntos fuera de control estadístico, ¿no? Entonces, vean ustedes, acá tengo los límites en el cual se ha subdividido la zona que está bajo control estadístico. Ustedes saben que del punto central, de la línea central, hasta la línea de control superior y la línea de control inferior, existe una distancia de tres sigmas, o tres sigmas que están especificados en la zona C, en la zona A, la zona B y la zona C. La zona A está a una distancia del punto medio al punto de la límite exterior de la zona A de 3 sigmas. Y lo mismo para la zona B, 2 sigmas, y para la zona C, 1 sigma, ¿no? Entonces, esa delimitación hay que tenerla siempre en cuenta para hacer un análisis posterior de lo que es los resultados de un gráfico de control. Entonces, visualmente decía, se puede ver, ¿no? Si uno tiene el gráfico en pantalla o en papel, que hay algunas anormalidades que hay que siempre visualizar. Por ejemplo, acá en lo que es sintomatología de tendencia, ¿no? Realmente los puntos que están bajo control estadístico deben tener una variación uniforme a través de la línea central, ¿no? Pero cuando ocurre esto, ¿no?, que todos los puntos están en la zona superior, ¿no?, y no están bajando a la zona media, no están cruzando, entonces vamos a predecir que en el futuro esto podría derivar en un punto fuera de control. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si vemos un gráfico de este tipo, hay que investigar, ¿no? Hay que investigar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que puede estar pasando? Ahora, en el cambio de nivel, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otra sintomatología que es cambio de nivel, ¿no? Estábamos viendo que los puntos
que los puntos que estamos analizando generalmente están en la línea superior y de un momento a otro pasa a la línea inferior, ¿no? ¿Qué puede estar pasando acá? ¿No? Generalmente esto se debe, por ejemplo, a un cambio de turno, un cambio de operador, ¿no? Entonces, lo que se ve acá es un cambio abrupto de nivel, ¿no? Que hay que investigar, ¿no? Como le digo, puede ser que sea, digamos, un cambio de turno, un cambio de operador o un cambio de máquina, ¿no? Que pueden dar este tipo de anormalidades, ¿no? Que no es común. Lo que se aconseja en un cambio de nivel es realmente estratificar los datos, ¿no? O sea, a partir del cambio, hacer un gráfico de control para este gráfico, para estos puntos, y otro gráfico de control, los puntos que están bajo el nivel que estamos observando. Después vamos a ver otra normalidad que es el ciclo, ¿no? O sea, vamos viendo que hay puntos que están encima, ¿no? Superiormente a la línea central, luego bajan hacia la parte inferior, ¿no? Y da unos cuantos puntos y luego comienzan a subir, ¿no? Entonces acá vamos a ver que podría deberse de repente a un cambio de voltaje, ¿no? De la máquina, la estabilidad de la corriente eléctrica no está bien, ¿no? Entonces, generalmente eso interfiere en lo que es las mediciones o en el ciclo de una máquina de tipo neumático, ¿no? O de cualquier tipo de máquina que tenga como parámetros la electricidad, ¿no? Entonces, generalmente esto también hay que, no es normal, hay que investigar. Entonces tenemos varios, veamos todos ustedes jóvenes que tanto en la tendencia como en cambio de nivel como en el ciclo, los puntos están bajo control estadístico, ¿no? De uno sale, ¿no? Entonces podemos decir, está bajo control estadístico, pero lo que queremos analizar no es justamente que esté fuera de control estadístico, sino queremos analizar el comportamiento anormal que existe acá dentro de la zona bajo control estadístico. Entonces es cuestión de investigar porque esto ya es una sintomatología que puede evitarnos posteriores fallas en el futuro, ¿no? Entonces es bueno investigar ese tipo de anormalidades para poder llegar a la normalidad o a un proceso estable de funcionamiento de la organización. Otros tipos de anormalidades, siempre que están bajo control estadístico, esto de acá, ¿no? Mucha variabilidad, ¿no? Tenemos dos puntos, ¿no? Es como un cambio del anterior, ¿no? Como un cambio de ciclo, ¿no? Entonces, pero generalmente se da entre 2 o 3 puntos, ¿no? También vamos a ver que es una anormalidad que hay que investigar, ¿no? Acá tenemos poca variabilidad, ¿no? Ustedes observan estos límites, prácticamente están todos bajo la zona A, la zona C, ¿no? Entonces, acá, ¿qué está pasando acá? Que de repente nuestros límites de control estadístico están mal calculados, ¿no? Entonces, habría que ver un reajuste, ¿no? Un reajuste de los cálculos de los límites de control para poder tener unos límites de control reales, ¿no? Porque son irreales, prácticamente. Entonces, hay que ver ese tipo de efectos también, ¿no? Entonces, los gráficos de control son una pista muy valiosa para poder diagnosticar cualquier tipo de anormalidades dentro de nuestra operación de determinado proceso o de repente de una característica de la calidad que estamos midiendo dentro de un proceso productivo. Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Escuchan la voz? ¿Tenía problemas anteriormente con el audio? Sí, profesor, sí se escucha. ¿No? Ya. Bien, aprovechando eso, no sé si tuvieran alguna pregunta hasta este momento. Vean ustedes que los ejemplos que hemos visto no son puntos fuera de control, ¿no? Son puntos que están bajo control estadístico, pero, digamos, tienen cierto comportamiento, ¿no? Que es susceptible de investigación, ¿no? Podría deberse a causas de tipo especial, ¿no? Entonces hay que analizarlos siempre, ¿no? No solamente contentarnos y decir, bueno, no hay ni un punto fuera de control, mi proceso está ok. Sí, puede estar ok en este momento, pero nada te garantiza que en el futuro inmediato
comience a fallar, ¿no? Entonces, ¿pudimos haber evitado eso? Sí, ¿no? Analizando los puntos que hemos visto, esas anormalidades que son indicios de que algo va a suceder, ¿no? De que algo está sucediendo que va a desembocar en una falla o una parada de la planta o lo que es una pérdida de producción por esa parada justamente, ¿no? Vean ustedes, esto de acá, tenemos, en realidad tenemos 9 tipos de comportamientos anormales, ¿no? Que felizmente, cuando son datos de tipo variable, ¿no? Que hemos visto hasta ahora, el Minitab los puede analizar, ¿no? Este tipo de comportamientos, ¿no? Estas pruebas, ¿no? Usted se va a Minitab, pone estadísticos, gráficos de control, el gráfico que usted está analizando, ¿no? XR, XS o media móvil, y puede poner ahí pruebas, ¿no? Entonces le pone ahí, marca con un check, ¿no? Que si quiere que le haga el análisis, ¿no? Un punto fuera de K desviaciones, ¿no? Entonces 3K, ¿no? Entonces, acá le puede analizar, digamos, generalmente tenemos 3 sigmas, ¿no? Esto ya prácticamente viene ya establecido, no hay que moverlos, no, a menos que uno quiera un análisis más preciso. Pero hay que poner un check acá, ¿no? Para que esto ya pueda analizar y le dé un diagnóstico de todos los puntos o anormalidades que pueden estar ocurriendo, ¿no? Entonces, le facilita bastante el trabajo el Minitab, ¿no? Y si no tiene el Minitab a la vista o a disposición, puede tener usted, digamos, el gráfico ya realizado, impreso, y ahí en el gráfico usted puede ver todas las anormalidades que hemos visto, ¿no? Estos 5 en realidad son 8, ¿no? Son 8 más 1 de fuera de control, son 9, ¿no? Que podemos visualizar y podemos analizar, ¿ya? Entonces, es muy importante analizar esto porque, como le digo, puede ser una sintomatología de que algo malo pueda ocurrir con el proceso, ¿ya? Entonces, inclusive cuando se investiga, digamos, un punto fuera de control, ¿no? Generalmente se va a los datos de tablas anteriores o de gráficos anteriores para ver desde qué punto comenzó a mostrar esa sintomatología. Entonces, eso nos permite a veces ubicar las causas especiales que originaron este tipo de efectos perjudiciales, ¿no? Ok, entonces ya hemos visto, ya concluimos todos los tipos de gráficos de control de tipo variable, ¿no? De tipo variable. Entonces estamos ya pasando a otro tipo de cartas de control, ¿no? Se llaman cartas de control de atributos, ¿no? Los atributos generalmente en estadística se llama a una cualidad, ¿no? Digamos, si este producto, pasa o no pasa el control de calidad, ¿no? O sea, pesa más de 30 gramos, no pesa, entonces este producto no pasa. Si es más de 30 gramos, pasa, ¿no? Entonces es una cualidad. La cualidad también puede ser una condición, ¿no? Condición, digamos, redondo o no redondo, ¿no? Entonces ese tipo de condiciones se llaman atributos, ¿no? Entre lo que es un control de calidad, digamos, comparativamente, ¿no? Entre un gráfico digamos, entre una variable de control de tipo variable o de tipo atributo, los más económicos son de tipo atributo, ¿no? Porque si yo quisiera, por ejemplo, digamos, analizar una característica de la calidad, ¿no? De una manzana, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la cualidad, digamos, analizaría los grados Brix,
de la manzana, ¿no? Ese dato es de tipo variable, ¿no? Lo tengo que hacer con un instrumento especial y tengo que utilizar a una persona que sepa manejar ese instrumento, ¿no? Entonces, ese dato que va a originar ese operario o ese operador va a ser de tipo variable, ¿no? Entonces, estamos viendo una cosa, que tiene que utilizar un instrumento, ¿no? Que sepa utilizarlo, no son, son características difíciles de conseguir, ¿no? Porque hay una persona, tiene que ser una persona entrenada. U otro, analizar la manzana por el color, ¿no? Digamos un color, digamos el color amarillo, ¿no? O un color verde. Entonces, puedo entrenar a una persona y decir, bueno, las manzanas verdes no pasan y las manzanas amarillas sí pasan, ¿no? Entonces, sí pasa o no pasa es un atributo. Entonces, es más fácil recolectar datos de tipo atributivo que de tipo variable, ¿no? Es la razón por la cual a veces el control de calidad de las empresas generalmente están hechas como de tipo atributivo, ¿no? Entonces, es más fácil, pues a veces se prefiere utilizar cartas de control atributivos, ¿no? Entonces, vamos a ver varios casos sobre este punto, ¿no? Pero la desventaja de las cartas de control de tipo atributivo es que siempre se requieren utilizar bastantes cantidades de datos, ¿no? O sea, bastantes muestras. Una muestra debe ser bastante numerosa. No es como los de tipo variable que solamente con 20 o 25 datos yo puedo ya efectuar un análisis. Acá no, acá necesita por lo menos 100, 200, digamos, elementos de una muestra para poder sacar un dato que sea verídico, que sea representativo, ¿no? Entonces, estos datos a tipo atributivo presentan menos información, ¿no? No nos presenta, por ejemplo, una medición cuantitativa, nos presenta una información de tipo atributivo. Entonces, para ver los tipos de gráficos de tipo atributivo, tenemos los gráficos de tipo P, ¿no? NP, gráfico C y gráfico U. Son 4 tipos de gráficos que se van a utilizar para poder hacer los gráficos de control para variables de tipo atributo. Entonces vamos a analizar y ver, desarrollar el primer tipo de gráfico de control para tipo atributivo que tenemos acá, ¿no? Acá tenemos unos ejemplos. Ay, me fui. Seguimos, ¿no? Entonces, ya, entonces la terminología, los datos de atributos solo tienen 2 valores, ¿no? Conforme, no conforme, pasa, no pasa, presente o ausente, ¿no? Entonces vamos a evaluar productos como envase con etiqueta, sin etiqueta, peso conforme, no conforme, documento con errores, sin errores, ¿no? Tela con huecos, tela sin huecos. Entonces eso nos va a dar 2 opciones, sí y no, ¿no? Entonces ese tipo atributivo. Entonces, el primer tipo de gráfico de control tenemos, bueno, acá lo que he explicado, los datos de tipo atributivo son rápidos y económicos, ¿no? Una carta de atributos puede controlar varias características, ¿sí? Porque generalmente un producto puede tener varias fallas, ¿no? Y esas fallas son de diferentes características y simplemente sumándolos puedo tener el total de fallas. No requiere especialistas, ¿no? Y una ventaja también adicional es que generalmente las cartas de tipo atributivo son individuales, ¿no? No requieren tener, digamos, como en las cartas de tipo variable, tener una carta para medias y una carta para lo que es las desviaciones, ¿no? Simplemente con una sola carta individual yo puedo ya tener un diagnóstico del proceso que estoy analizando. Entonces, como les decía, tengo 4 tipos de gráficos de atributos, ¿no?
Uno que es la carta tipo P, que analiza la fracción defectuosa, el gráfico de tipo NP, que analiza las unidades defectuosas, ¿no? La gráfica de tipo C, ¿no? El número de defectos por lote, ¿no? Y U es el defectos por unidad de producción. Entonces son 4 tipos de gráficos que vamos a ver hoy día. La carta tipo P, ¿no? Nos va, que vamos a desarrollar en este momento, es proporción de no conformes, ¿no? Cuando digo no conformes es una terminología de calidad que significa que ese producto no ha pasado los requisitos para ser comercializado, o sea, es un producto fallado, ¿no? Entonces, cuando digo no conforme, estoy diciendo productos fallados, ¿no? Proporción de productos fallados. Pero en terminología de calidad se llama no conformes y conformes, ¿no? Entonces, en este caso es proporción de no conforme, o proporción de defectuosos. Entonces, este gráfico es el gráfico de tipo P, ¿no? Entonces, P viene de proporción, para que se tengan una técnica, puedan recordarlo, ¿no? Entonces, gráfico P es un gráfico de tipo atributivo que analiza la proporción de no conformes. Entonces, acá tenemos algunos conceptos referidos a la carta de tipo P, que ustedes pueden leerlo en el futuro para que puedan tener un concepto más amplio, ¿no? Entonces, tenemos acá, analiza las variaciones en la fracción o proporción de artículos defectuosos en un proceso, ¿no? Lo pueden ver más claramente aquí en una tablita, en un ejemplo que he hecho. Acá vamos a ver que les decía, ¿no? Que hay que tener un tamaño grande, ¿no? Para poder extraer conclusiones. Entonces, generalmente se analizan 200 o 100 o más unidades por subgrupo, ¿no? También se tiene que, el número de subgrupos generalmente tiene que ser mayor de 25, ¿ya? Entonces, la frecuencia ya de la toma de datos o del muestreo podría ser, digamos, de acuerdo a al periodo de producción, puede ser de cada hora, cada 2 horas o por cada lote producido. Okay, entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Fracción defectuosa de latas mal etiquetadas, ¿ya? Acá tenemos una planta que fabrica productos enlatados, ¿no? Entonces, vamos a analizar nosotros de esas, de las latas evaluadas, ¿no? Qué cantidad, ¿no? Qué unidades no conformes es con respecto a al etiquetado, ¿no? Por ejemplo, acá en el lote A, tengo, he producido 10.368 latas, ¿no? De las cuales, ¿no? He analizado, ¿no? Bueno, acá he analizado 10.368 latas, ¿no? Y he detectado que de este lote, el lote A, tengo 482 latas mal etiquetadas, ¿no? Entonces, en el lote B tengo, he evaluado, o sea, he revisado 10.416 latas, ¿no? Y he detectado, ¿no? Que hay 477 latas mal etiquetadas. Como ustedes ven acá, tengo lotes, tengo el número de latas evaluadas que son no constantes, ¿no? O sea, son variables, ¿no? Siempre cuando yo haga una carta de tipo P, ¿no? Me voy a dar cuenta de que debo utilizar una carta de tipo P cuando las muestras, ¿no? Son diferentes, no son iguales, ¿no? Acá tengo 10.000, acá tengo 6.000, acá tengo 11.000, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Cuándo utilizar una carta P y cuándo utilizar una carta NP. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para que ustedes puedan discriminar cuándo utilizar o cuándo no utilizar una carta de tipo
P. Entonces, la carga de tipo P nos va a dar la proporción de defectuosos y se utiliza cuando el tamaño del subgrupo no es constante, es variable, ¿ya? Ok, entonces ya, estos son los datos que yo voy a tener, ¿no? En una, digamos, en un reporte que me da el técnico de control de calidad, ¿no? Me hace todo este reporte y yo tengo que hacer un análisis mediante lo que es un gráfico de control. ¿Cómo lo hago? ¿No? Vamos a ver acá. Tengo que hacer, calcular una tercera columna, una columna acá, una columna P, ¿no? Una columna P, que es la proporción, ¿no? Voy a hacer una división entre los defectuosos, ¿no? El número de defectuosos, entre el número de latas evaluadas, que es N, ¿no? N entre D entre N, ¿no? Por ejemplo, en el primer ejemplo tengo latas mal etiquetadas, tengo 482 y latas evaluadas son 10.368, ¿no? Entonces eso nos va a dar, digamos, acá, ¿no? 482 entre 10.368. Entonces el valor de P va a ser igual a 0.0465, ¿no? Entonces esto ya está ya, acá va a estar ya tabulado, ¿no? Acá. Lo que estoy haciendo es calcular el P en la proporción de defectuosos, ¿no? Dividiendo D entre N, ¿no? Acá tengo este valor. Y así voy a calcular los valores para todos los datos que estamos tabulando, ¿no? Entonces luego voy a calcular los límites de control, ¿no? Particulares. No, acá no, en este método no voy a tener un límite de control único. No voy a tener para cada dato o para cada lote voy a tener su límite de control superior y límite de control inferior, ¿no? Entonces tengo acá. Primero voy a calcular P, ¿no? P va a ser el promedio simplemente, el promedio de la suma de la proporción de defectuosos acá, ¿no? Voy a sumar todo esto y lo voy a dividir entre el número de lotes, ¿no? Entonces acá tengo 26 lotes y voy a sumar toda la columna P entre 26, ¿no? Entonces para calcular la línea central, ¿no? Hago simplemente P promedio, que es igual a la suma de los defectuosos por cada lote entre el número entre K, ¿no? Que es el número de lotes que estoy evaluando, ¿no? En este caso me sale 0.04314. Es un ejemplo didáctico. Vamos a hacerlo en el... Jóvenes, vamos a conectarnos de acá a 10 minutos. Ya tengo menos tiempo. Se va a cortar la señal. En 10 minutos nos reunimos otra vez.